Ay, mamá, no te molestes en venir a la mesa. Te calenté una lasaña del súper, esa que te gusta, ¿no? Esas palabras me atravesaron el pecho como cuchillos tibios, pronunciadas por mi propia hija, mientras yo permanecía invisible en mi propia casa. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Mi nombre es Bárbara Mendoza. Tengo 62 años y durante 4 largos años he sido viuda. Viuda, pero no libre. Porque cuando León murió, no solo perdí a mi esposo, perdí mi lugar en el mundo y me convertí en una carga para quienes creía que me amarían siempre. Esa noche de domingo, sentada en la cocina de mi propia casa, sí, mía, aunque nadie parecía recordarlo, sostenía entre mis manos temblorosas un plato de plástico con lasaña recalentada del Mercadona. El microondas había calentado solo los bordes, dejando el centro helado, como mi corazón en esos días. La bandeja de aluminio crujía bajo mis dedos mientras observaba, a través de la puerta entreabierta del comedor, cómo mi familia celebraba la vida sin mí. La mesa del comedor relucía bajo la luz del candelabro de cristal que había sido regalo de bodas de León y yo, hace 40 años. Sobre el mantel de lino blanco, ese que yo misma bordé durante noches de insomnio cuando León trabajaba en el taller hasta muy tarde, se desplegaba un banquete digno de una revista de cocina gourmet, colas de langosta partidas por la mitad, exponiendo su carne nacarada, copas de cristal fino reflejando el vino tinto que costaba más que mi pensión mensual, platos de porcelana que habían pertenecido a mi madre, ahora utilizados para impresionar a personas que me trataban como un estorbo. Mi hija Jimena, de 38 años, vestía un vestido negro elegante que jamás había visto antes, probablemente comprado para la ocasión. Sus manos, que una vez sostuvieron las mías durante las noches de tormenta cuando era pequeña, ahora gesticulaban con gracia mientras contaba anécdotas a sus invitados. Su cabello castaño, peinado en un moño sofisticado, brillaba bajo la luz cálida del comedor, que una vez fue el corazón de nuestra familia. A su lado, Esteban, su esposo de 10 años, cortaba la langosta con movimientos precisos, como si hubiera nacido para manipular cubiertos de plata. Su camisa blanca estaba perfectamente planchada. Yo solía planchar sus camisas cuando recién se casaron, hasta que Silvia me hizo entender que una suegra no debe hacer esos trabajos. Esteban reía de manera calculada, esa risa que había perfeccionado para complacer a su madre, una mujer que había convertido la manipulación en arte, y ahí estaba ella, Silvia Gálvez de Herrera, 59 años, la reina indiscutible de esa mesa que una vez fue mía. Llevaba puesto un collar de perlas que brillaba contra su blusa de seda azul marino, y sus uñas, perfectamente cuidadas en un salón que cobraba más de lo que yo gastaba en comida durante un mes, sostenían la copa de vino como si fuera un cetro real. Sus labios, pintados de un rojo que gritaba poder y control, se curvaban en sonrisas que nunca llegaban a sus ojos grises. «Brindemos», dijo Silvia, levantando su copa con la autoridad de alguien acostumbrada a que todos acataran sus órdenes, por la familia que sabe valorar las cosas buenas de la vida. Sus palabras flotaron en el aire, como veneno perfumado, cargadas de un significado que todos entendían perfectamente. Yo no pertenecía a esa definición de familia. El sonido de las copas chocando resonó por toda la casa como campanadas funerarias. Mi nieta Lucía, de apenas 6 años, me buscó con la mirada desde su silla especial, la que yo le había comprado para que pudiera alcanzar la mesa como los adultos. Sus ojitos cafés, tan parecidos a los míos, brillaban con la confusión inocente de alguien que no entendía por qué su abuela comía sola en la cocina, mientras todos los demás celebraban juntos. «¿Por qué la abuela no come con nosotros?», preguntó Lucía con esa honestidad brutal que solo poseen los niños. «Porque a la abuela le gusta más su comida especial», respondió Jimena sin voltear a verme, su voz cargada de una dulzura falsa que me revolvía el estómago más que la lasaña fría. «Además, está más cómoda ahí, ¿verdad, mamá?».
cómoda. La palabra se clavó en mi pecho como una astilla infectada. Cómoda comiendo sobras mientras ellos devoraban manjares comprados con el dinero que provenía de las propiedades que León me había dejado a mí, solo a mí, en un testamento que habían leído pero aparentemente olvidado convenientemente. Recordé las palabras de León durante sus últimos días en el hospital. «Bárbara, mi amor», me había dicho con voz ronca, sosteniendo mi mano con dedos que ya habían perdido la fuerza que una vez construyó nuestro taller de carpintería. «Todo está a tu nombre. Todo. Para que nunca tengas que depender de nadie. Para que siempre tengas tu lugar en el mundo». Había hecho una pausa, mirándome con esos ojos que habían visto 40 años de matrimonio, de luchas compartidas, de sueños construidos tabla por tabla. «Prométeme que nunca dejarás que nadie te haga sentir menos de lo que vales», le había prometido. Con lágrimas en los ojos y el corazón roto por adelantado, le había prometido que siempre me respetaría a mí misma. Pero las promesas hechas en hospitales, entre el olor a desinfectante y el sonido constante de máquinas que miden la vida en pitidos regulares, parecen perder su fuerza cuando te enfrentas a la realidad de la soledad y la necesidad de compañía humana. Después del funeral, Jimena había aparecido en mi puerta con ojos llorosos y brazos abiertos. «Mamá, no puedes vivir sola en esa casa tan grande. Ven con nosotros, seremos una familia otra vez». Sus palabras habían sonado a salvación entonces, a la posibilidad de llenar el vacío que León había dejado con risas infantiles y conversaciones familiares. Pero la familia que me había prometido resultó ser una versión distorsionada de lo que yo recordaba. En esta nueva dinámica, yo era la invitada permanente que se había quedado demasiado tiempo, la pariente pobre que no entendía los códigos sociales de gente educada, la viuda que no sabía cuándo era apropiado desaparecer discreta para no arruinar el ambiente. Silvia había establecido las reglas desde el primer día, con esa sonrisa que parecía dibujada con tiralíneas y esa voz que convertía cada sugerencia en una orden disfrazada de cortesía. «Bárbara, querida», me había dicho durante mi primera semana en la casa, «aquí tenemos cierta manera de hacer las cosas. Estoy segura de que entiendes la importancia de mantener cierto nivel». El cierto nivel se traducía en que mis hábitos, mi comida, mi ropa, mi manera de hablar, e incluso mi fe, no alcanzaban los estándares que ella consideraba apropiados para una familia que había ascendido socialmente. La lasaña se había enfriado completamente en mi plato mientras recordaba. Su superficie brillaba con una película de grasa solidificada que creaba pequeños arcoíris bajo la luz de la lámpara de la cocina. Los bordes estaban duros y oscuros, carbonizados por el microondas, mientras el centro permanecía frío y denso. Era comida de supervivencia, no de celebración. Desde el comedor llegaban fragmentos de conversación que me llegaban como bofetadas indirectas. Hablaban de vacaciones en las Maldivas, de la nueva casa que Esteban estaba considerando comprar. «Algo más exclusivo», decía, «en una zona donde la gente entienda nuestro estilo de vida». Hablaban de colegios privados para Lucía, de inversiones que requerían capital significativo, de proyectos que necesitaban respaldo financiero sólido, todo financiado con los frutos del trabajo de toda una vida de León y mía, con la sangre y el sudor que habíamos derramado construyendo un patrimonio que ahora utilizaban para comprar respeto social mientras me servían las sobras. El taller de carpintería que León había construido con sus propias manos, trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche durante 30 años, ahora generaba suficientes ingresos para mantener el estilo de vida al que Silvia había acostumbrado a mi familia. Las 3 propiedades en el centro de Madrid que habíamos comprado cuando aún costaban una fracción de su valor actual, ahora producían rentas que permitían comidas de 200 euros por persona. Y yo, la propietaria legal de todo eso, comía lasaña de 3 euros mientras ellos brindaban con champán que costaba más que mi pensión mensual. Un sollozo se escapó de mi garganta, pequeño pero audible en el silencio relativo de la cocina. Lo disimulé fingiendo que me atoraba con la comida, pero sabía que algo dentro de mí se había roto definitivamente. No mi corazón. Eso había sucedido gradualmente, con cada desplante, cada comida solitaria,
Cada momento en que me trataron como un mueble que habían heredado y no sabían dónde colocar. Lo que se rompió fue mi resignación, mi costumbre de aceptar migajas cuando había construido la panadería entera. Por primera vez en 4 años, me levanté de esa silla de cocina sin pedir permiso. Caminé hacia mi cuarto sin despedirme de nadie, sin recoger el plato, sin cumplir ninguna de las pequeñas obligaciones que había asumido para mantener la paz, en una casa donde mi presencia era tolerada, pero no bienvenida. Me senté en la cama angosta de mi habitación sin ventanas, y saqué de debajo del colchón una carpeta que había guardado ahí desde el día en que León murió. Dentro estaban todos los documentos legales, todas las escrituras, todos los certificados que demostraban que Bárbara Mendoza de Herrera no era una anciana dependiente viviendo de la caridad familiar. Era la dueña de todo. Y mañana, por primera vez en 4 años, iba a recordárselo a todos. No siempre fue así. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que yo era la reina de mi propia mesa, en que mis manos preparaban comidas que llenaban no solo estómagos, sino corazones. Cuando León aún respiraba junto a mí, cuando Jimena me llamaba cada día para pedirme consejos sobre la crianza de Lucía, cuando mi opinión importaba y mi presencia era buscada, no tolerada. Pero la muerte de León cambió todas las reglas del juego. De repente, mi hija comenzó a verme no como su madre, sino como una responsabilidad que había heredado junto con la casa, el taller y las propiedades. «Mamá, tienes que venir a vivir con nosotros», había insistido durante el velorio, abrazándome con esa urgencia que confundí con amor pero que ahora reconozco como culpa disfrazada. «No puedes estar sola en esa casa tan grande. Necesitas familia. Necesitas familia». Como si la familia fuera una medicina que se receta para curar la soledad. Sin importar si la dosis es amarga o si los efectos secundarios incluyen la pérdida de dignidad y autoestima. Los primeros meses habían sido diferentes. Jimena me incluía en las conversaciones. Pedía mi opinión sobre decoración. Me preguntaba por recetas que había aprendido de mi madre. Lucía corría hacia mí cada vez que llegaba del colegio. Me contaba sobre sus compañeras. Me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. Por un momento, creí que había encontrado una nueva versión de felicidad, una manera de ser útil y amada en una etapa de la vida que tantas mujeres viven en soledad absoluta. Pero Silvia Gálvez había estado observando, calculando, esperando el momento preciso para reclamar su territorio. Llegó una tarde con maletas y sonrisa de victoria, anunciando que se quedaría unas semanas, mientras su apartamento era remodelado. Esas semanas se convirtieron en meses, y esos meses en una ocupación permanente que transformó mi refugio familiar en un campo de batalla silencioso, donde yo siempre llevaba las de perder. «Bárbara, querida», me había dicho durante su 3ª semana de residencia, encontrándome en la cocina preparando el desayuno de Lucía. Me preguntaba si no te molestaría preparar el desayuno un poquito más tarde. Es que Esteban y yo tenemos una rutina muy específica para las mañanas, y el ruido de los trastes nos despierta. Sus palabras venían envueltas en esa cortesía venenosa que había perfeccionado durante años de matrimonio, con un hombre que prefería la paz fingida a los conflictos honestos. Había aceptado, por supuesto, como acepté cuando me pidió que trasladara mis pertenencias de la habitación principal, la que había compartido con León durante 20 años, a la habitación de invitados, porque necesitábamos un espacio más grande para cuando vinieran visitas importantes. Como acepté cuando comenzó a reorganizar la cocina según sus preferencias, relegando mis utensilios favoritos a gavetas inconvenientes, mientras sus ollas de acero inoxidable ocupaban los lugares de honor. La habitación de invitados resultó ser poco más que una despensa ampliada, sin ventana natural, con apenas espacio para una cama individual y un armario pequeño, donde mis vestidos colgaban aplastados unos contra otros, como recuerdos marchitos de una mujer que una vez había tenido espacio para crecer. Las paredes, pintadas de un beige institucional que sugería renuncia más que neutralidad, me rodeaban cada noche como los muros de una celda muy cortés. Mis objetos personales comenzaron a desaparecer gradualmente, siempre con explicaciones razonables. Mi Biblia,
que había leído cada noche durante 40 años, fue movida a un lugar más apropiado, después de que Silvia comentara que las visitas podrían sentirse incómodas con tanta religiosidad expuesta. La encontré días después en el cajón de los trapos de cocina, entre productos de limpieza y bolsas de basura, como si mis creencias fueran algo sucio que debía mantenerse oculto. Las fotografías de León y yo, que había colocado sobre la cómoda de mi nueva habitación, fueron reubicadas temporalmente durante una de las frecuentes cenas que Silvia organizaba para impresionar a personas cuya aprobación parecía más importante que mi comodidad. Es que dan una impresión muy melancólica, me explicó con esa sonrisa que había aprendido a temer. Cuando la gente viene a divertirse, no queremos que se sientan deprimidos por recordatorios de, bueno, ya sabes, recordatorios de muerte. Mi matrimonio de 40 años había sido reducido a un recordatorio incómodo de mortalidad que podía arruinar el ambiente festivo que Silvia se esforzaba por mantener. León, el hombre que había construido con sus propias manos la mesa donde ahora ella presidía banquetes, había sido demotado a una molestia póstuma que debía mantenerse fuera de la vista. Pero fue con Lucía donde el dolor se volvió insoportable. Mi nieta, que solía correr hacia mí cada tarde para contarme sobre su día en el colegio, comenzó a mantener distancia física que no entendía pero que había aprendido a respetar. «No molestes a la abuela», le decía Jimena cuando la niña intentaba sentarse en mi regazo como antes. «Está muy cansada. Ya está muy mayor para esos juegos. ¿Por qué ya no me cuentas cuentos, abuela?», me preguntó una noche cuando logré encontrarla sola en su habitación. La pregunta llegó cargada de una tristeza que los niños no deberían conocer, mezclada con la confusión de alguien que no entiende por qué los adultos de repente cambian las reglas del afecto sin explicación. «Porque tu mamá dice que mis cuentos te dan pesadillas», le respondí, aunque sabía que no era verdad. Mis cuentos eran sobre princesas valientes y abuelas sabias, sobre la importancia de la bondad y la justicia. Pero Silvia había decidido que mi influencia sobre Lucía representaba una amenaza a la educación moderna que tenían planeada para ella. Los domingos se volvieron particularmente crueles. Silvia había establecido la tradición de las comidas familiares especiales, eventos donde invitaba a amigas del club de bridge, vecinas del barrio exclusivo donde vivían sus sueños de ascensión social, y ocasionalmente a compañeros de trabajo de Esteban, que necesitaban ser impresionados para futuras oportunidades de negocio. Para estos eventos, la casa se transformaba en un escenario teatral donde cada detalle había sido cuidadosamente coreografiado para transmitir éxito, elegancia y refinamiento. Los platos de porcelana china, que habían sido regalo de boda de mis padres, emergían del aparador para ser lucidos como trofeos de buen gusto. Los cubiertos de plata que León había comprado con el primer dinero extra que ganamos en el taller brillaban bajo luces estratégicamente colocadas. Incluso las servilletas de lino que yo misma había bordado durante largas tardes de embarazo, soñando con las reuniones familiares que algún día tendríamos, servían ahora para limpiarse las bocas de extraños que me ignoraban con cortesía educada. Y yo, la dueña legal de cada objeto que utilizaban para impresionar a sus invitados, era exiliada a la cocina con excusas que sonaban a consideración, pero sabían a desprecio. «Es que mamá se siente más relajada comiendo tranquila», explicaba Jimena a quien preguntara por mi ausencia. «A su edad, tanto ruido la agota». A mi edad, como si los 62 años me hubieran convertido automáticamente en una reliquia frágil que debía ser protegida de la estimulación excesiva, en lugar de una mujer que había trabajado hasta los 60, atendiendo el negocio familiar, que había criado 3 hijos prácticamente sola, mientras León construía nuestro futuro, que había sobrevivido a pérdidas, enfermedades y crisis económicas con una fortaleza que estos niños mimados jamás habrían podido imaginar. La transformación había sido tan gradual que apenas la había notado al principio. Pequeños cambios que individualmente parecían insignificantes, pero que colectivamente constituían una campaña sistemática para borrar mi presencia de mi propia vida. Mi lugar en la mesa del comedor había sido ocupado por una planta decorativa que Silvia había comprado en el Corte Inglés.
Mi sillón favorito en la sala, el reclinable donde León y yo solíamos ver las noticias después de cenar, ahora tenía una manta decorativa permanentemente colocada, que enviaba el mensaje claro de que no estaba disponible para uso casual. Incluso mi contribución a las tareas domésticas había sido sistemáticamente descartada. «No te preocupes por limpiar, mamá», me decía Jimena cuando me encontraba intentando ayudar con la casa. Silvia tiene un sistema muy específico y prefiere hacerlo ella misma. El sistema de Silvia, por supuesto, incluía contratar a Carmen, una empleada doméstica que venía 3 veces por semana, para realizar las tareas que yo había ofrecido hacer gratuitamente, por amor y por necesidad de sentirme útil. Carmen, una mujer hondureña de aproximadamente mi edad que había dejado a su propia familia para cuidar familias ajenas, me trataba con una mezcla de respeto y lástima que me resultaba casi más dolorosa que la indiferencia de mis familiares. Ella entendía mi situación con la intuición de alguien que había pasado décadas observando las dinámicas familiares desde la perspectiva de los invisibles. «Señora Bárbara», me había susurrado una tarde mientras limpiaba la sala, mi abuela siempre decía que cuando una mujer mayor pierde su lugar en la cocina, es porque alguien más ya decidió que perdió su lugar en la familia. Sus palabras habían sido pronunciadas en voz tan baja que casi las confundí con el sonido de la aspiradora. Pero su significado resonó en mi pecho como el eco de una verdad que había estado evitando reconocer. La humillación se había vuelto tan cotidiana como el café de la mañana, tan predecible como el noticiero de las 9. Cada día traía nuevas formas de recordarme que mi lugar en esa casa era el de una invitada que se había quedado demasiado tiempo, una pariente incómoda que no sabía leer las señales sociales que indicaban cuándo retirarse discretamente. Mi cumpleaños número 62 llegó un martes gris de febrero, con esa lluvia fina de Madrid que se cuela por los huesos y hace que todo se sienta más frío de lo que el termómetro indica. Me desperté esa mañana con la esperanza silenciosa que caracteriza a las personas que han aprendido a no esperar demasiado, pero que aún no han perdido completamente la fe en pequeños milagros. León nunca había olvidado mi cumpleaños, ni uno solo en 40 años de matrimonio. Siempre me despertaba con café recién hecho y una rosa del jardín, sin importar la estación del año o si teníamos dinero extra para celebraciones. Los cumpleaños no se negocian, solía decir mientras me besaba la frente con labios que sabían a pasta de dientes y promesas cumplidas. Los años son logros, no tragedias. Ese martes, me desperté sola en mi habitación sin ventanas, con el sonido de la lluvia como única compañía. Esperé en la cama hasta las 8 de la mañana, fingiendo leer el libro de oraciones que mantenía oculto debajo de la almohada para evitar más comentarios sobre mi obsesión religiosa. Esperé a que alguien tocara mi puerta, a que Lucía apareciera con un dibujo hecho especialmente para mí, a que Jimena recordara que había traído a una persona al mundo un 15 de febrero de hace 62 años. Nadie vino. Salí de mi habitación a las 9:30, cuando el olor a café y tostadas francesas indicaba que el desayuno familiar estaba en pleno desarrollo sin mí. La cocina bullía de actividad matutina. Esteban leyendo el periódico financiero mientras mascaba croissants importados, Jimena preparando el almuerzo de Lucía en una fiambrera con compartimentos que había costado más que mi vestido de domingo, Silvia dirigiendo la orquesta doméstica con la autoridad de alguien que había nacido para mandar. «Buenos días», murmuré, mi voz apenas audible por encima del sonido de la cafetera italiana que Silvia había traído de su apartamento y que producía un café tan fuerte que hacía que mis dientes dolieran solo de olerlo. «Ay, mamá, buenos días», respondió Jimena sin levantar la vista de la fiambrera, su tono cargado de esa alegría artificial que había perfeccionado para las mañanas cuando había demasiadas tareas y muy poco tiempo. «¿Dormiste bien? Hay café en la cafetera, pero está un poco fuerte. A lo mejor te hago un sobre de manzanilla». Manzanilla. Como si fuera una anciana enferma que necesitaba infusiones suaves en lugar de una mujer que había bebido café cargado toda su vida.
que había trabajado desde las 5 de la mañana preparando desayunos para una familia que ahora consideraba que su estómago era demasiado delicado para compartir sus rutinas matutinas. Nadie mencionó mi cumpleaños. Durante todo el día, esperé, mientras doblaba mi ropa en la habitación claustrofóbica, mientras miraba programas de televisión que no me interesaban en un televisor pequeño que Esteban había instalado para que tuviera entretenimiento propio, mientras comía el almuerzo que Carmen me había dejado preparado antes de irse, un sándwich de jamón York y queso que sabía a cartón húmedo. A las 4 de la tarde, cuando la angustia de la espera se había vuelto físicamente dolorosa, decidí recordarles sutilmente la fecha. Entré a la sala donde Silvia tomaba té con una amiga del barrio, una mujer llamada Esperanza, que llevaba más joyas que un escaparate de joyería y hablaba con el acento afectado de alguien que había pasado años tratando de borrar sus orígenes humildes. «Perdón por interrumpir», dije, mis manos entrelazadas frente al delantal que había comenzado a usar como uniforme doméstico sin darme cuenta. Solo quería comentarles que hoy es un día especial para mí. Las dos mujeres me miraron con esa expresión educadamente vacía que se reserva para interrupciones menores durante conversaciones importantes. ¿Ah, sí?, preguntó Silvia, su voz cargada de la misma cortesía que usaría para rechazar a un vendedor ambulante. «¿Qué sucede? Es mi cumpleaños», dije, las palabras saliendo de mi boca como una confesión vergonzosa. «Cumplo 62 años hoy». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Esperanza miró su taza de té como si hubiera encontrado algo fascinante flotando en el líquido ámbar. Silvia parpadeó una vez, 2 veces, procesando información que claramente no había considerado relevante para su agenda del día. «¡Ay, qué pena!», exclamó finalmente, con la misma expresión que podría usar para lamentar el mal tiempo. «Se me olvidó por completo. Es que con tantas cosas... ¿Sabes qué? Mañana hacemos algo especial. ¿Te parece? Mañana». Mi cumpleaños se había convertido en algo que podía posponerse para mayor conveniencia, como una cita médica de rutina o el mantenimiento del automóvil. No era una celebración de vida, sino una obligación social que podía reprogramarse según la disponibilidad del calendario familiar. Esa noche, cené sola en la cocina mientras en el comedor se desarrollaba otra de las cenas íntimas que Silvia organizaba con frecuencia creciente. Esta vez habían invitado a los Rodríguez, una pareja mayor que vivía en la zona más exclusiva de Pozuelo de Alarcón y que aparentemente representaba el nivel social al que toda la familia aspiraba a ascender. Desde mi puesto en la cocina, podía escuchar fragmentos de conversación que llegaban como fragmentos de una obra de teatro en la que todos conocían sus papeles excepto yo. Hablaban de inversiones inmobiliarias, de colegios internacionales para Lucía, de vacaciones en destinos que requerían pasaportes diplomáticos y cuentas bancarias de 6 cifras. «Estamos considerando expandir el negocio», escuché que decía Esteban, su voz cargada del orgullo de alguien que se había acostumbrado a hablar de logros ajenos como si fueran propios. «El taller que heredamos tiene un potencial increíble. Solo necesitamos capital para modernizar las instalaciones». Heredamos. La palabra me atravesó como una bala lenta y caliente. El taller que León había construido clavo por clavo, madero por madero, cliente por cliente durante 3 décadas de trabajo que comenzaba antes del amanecer y terminaba después del anochecer, había sido reducido a algo que habían heredado y que ahora planeaban modernizar según su visión. «Y las propiedades del centro están generando muy buenas rentas», continuó, probablemente gesticulando con la copa de vino que yo había pagado sin saberlo. «Madrid está en pleno auge. Fue una inversión muy inteligente. Muy inteligente. Como si León hubiera comprado esas propiedades como una estrategia de inversión sofisticada, en lugar de haberlas adquirido una por una, con préstamos que nos quitaron el sueño durante años, con sacrificios que incluyeron vacaciones canceladas y reparaciones domésticas postergadas indefinidamente. Como si cada metro cuadrado no hubiera sido pagado con horas extra en el taller, con comidas de sobras, con ropa comprada en mercadillos dominicales. «Brindemos por la visión de futuro», proclamó la señora Rodríguez,
Y otra vez resonó por la casa el sonido de cristales chocando en celebración de éxitos que otros habían construido con sangre, sudor y décadas de privaciones voluntarias. Me quedé sentada en la cocina hasta muy tarde esa noche, mucho después de que los invitados se fueran y de que las luces del comedor se apagaran, dejando solo el zumbido del refrigerador como compañía. En mis manos, sostenía una fotografía que había rescatado del cajón, donde Silvia había relegado todos mis recordatorios melancólicos. León y yo en nuestro 20º aniversario de bodas, de pie frente al taller recién ampliado, nuestras manos entrelazadas y nuestras sonrisas genuinas, iluminadas por el orgullo de haber construido algo sólido y duradero juntos. En la foto, yo llevaba puesto el vestido azul que me había hecho yo misma, copiando un patrón de una revista francesa que había encontrado en el mercadillo. León vestía su único traje bueno, el que usaba para bodas y funerales y ocasiones que requerían formalidad. Nos veíamos felices pero cansados, prósperos pero humildes, orgullosos de lo que habíamos logrado sin haber perdido la conexión con nuestros orígenes. Ahora ese taller generaba suficiente dinero para mantener un estilo de vida que nosotros nunca habríamos considerado necesario, para comprar lujos que habríamos considerado ostentosos, para impresionar a personas cuya aprobación no habríamos buscado jamás. Guardé la fotografía contra mi pecho, y por primera vez desde que León murió, sentí algo que no era solo tristeza o resignación. Era una chispa pequeña pero inconfundible de indignación justa. El primer atisbo de la mujer que había sido antes de que las circunstancias me convencieran de que merecía menos de lo que había construido. Al día siguiente, miércoles, Jimena apareció en mi habitación con una caja envuelta en papel rosa y una sonrisa que parecía haber sido ensayada frente al espejo. «¡Feliz cumpleaños atrasado, mamá!», exclamó con el entusiasmo forzado de alguien cumpliendo una obligación social que había recordado en el último momento. Dentro de la caja había un camisón de franela, beige como las paredes de mi habitación, con pequeñas flores estampadas que parecían diseñadas específicamente para mujeres que habían renunciado a la idea de ser vistas como atractivas o deseables. Era el tipo de prenda que se compra en la sección de tercera edad de los grandes almacenes, práctica y funcional, pero desprovista de cualquier sugerencia de feminidad o estilo personal. «Me pareció que te vendría bien algo nuevo para dormir», dijo Jimena, su voz cargada de esa consideración condescendiente que había aprendido de Silvia. «Es muy suave, y el color es perfecto para ti, el color perfecto para mí, beige invisible, como mi nueva identidad en esa casa, como mi nueva función en una familia que había decidido que mi valor residía únicamente en mi capacidad para no causar problemas, para desaparecer cuando fuera conveniente y aparecer solo cuando mi ausencia pudiera generar preguntas incómodas de parte de extraños». «Gracias», murmuré, sosteniendo el camisón contra mi pecho mientras trataba de generar el entusiasmo apropiado para un regalo que se sentía más como un uniforme para la invisibilidad que como una muestra de cariño. Pero esa misma tarde, mientras Carmen limpiaba el baño principal, el que yo tenía prohibido usar porque era para las visitas, me dio la información que cambiaría todo para siempre. «Señora Bárbara», me dijo en voz baja, mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie más podía escucharla. «Ayer escuché a la señora Silvia hablando por teléfono con alguien sobre las escrituras de la casa. Decía que necesitaban encontrar una manera de, ¿cómo dijo?, resolver la situación legal antes de que se complique». Las palabras de Carmen llegaron a mis oídos como el sonido de una alarma de incendio, alertándome de un peligro que había estado creciendo en silencio mientras yo me distraía lamentando mi soledad y mi pérdida de dignidad. Resolver la situación legal. Yo era la situación legal que necesitaba ser resuelta. ¿Dijo algo más?, pregunté, mi voz apenas un susurro cargado de miedo y presentimiento. «Sí, señora. Habló de hogares de ancianos. Lugares muy bonitos donde usted estaría más cómoda, con gente de su edad». Carmen hizo una pausa, retorciendo el trapo de limpieza entre sus manos como si las palabras que tenía que pronunciar le causaran dolor físico, y mencionó algo sobre papeles de incapacidad. Decía que era lo más compasivo dado su estado emocional. Mi estado emocional.
mi tristeza por la pérdida de León, mi confusión por este nuevo orden familiar donde yo había sido relegada al papel de carga económica, mi depresión natural por el aislamiento y la pérdida de propósito. Todo eso estaba siendo utilizado como evidencia de mi incompetencia para manejar mis propios asuntos. Esa noche, fingí dormir cuando escuché las voces que venían del comedor. Jimena, Esteban y Silvia mantuvieron una conversación que creyeron privada, pero que llegaba hasta mi habitación a través de las paredes delgadas que separaban mi exilio de su conspiración. No puede seguir así indefinidamente, decía Silvia con la autoridad de alguien acostumbrada a resolver problemas de otras personas según su propia conveniencia. Una mujer de su edad, con sus problemas emocionales, necesita cuidado profesional. No podemos darle la atención que requiere. Pero mamá está bien, protestó Jimena, aunque su voz carecía de la convicción necesaria para defender realmente mi competencia. Solo está triste. Es normal después de perder a papá. Cariño, intervino Esteban con esa paciencia condescendiente que usaba cuando explicaba conceptos financieros a personas que consideraba intelectualmente inferiores. Hay instituciones especializadas en este tipo de cuidado geriátrico. Lugares donde estará con gente de su edad, donde tendrá actividades apropiadas, donde no se sentirá como una carga. Ahí estaba la verdad desnuda, pronunciada en voz alta por el hombre que vivía en mi casa. Conducía automóviles comprados con dinero generado por mis propiedades, vestía trajes pagados con las rentas que León había trabajado toda su vida para asegurar. Yo era una carga que necesitaba ser redistribuida a profesionales pagados para tolerar ancianos inconvenientes. Además, continuó Silvia, su voz tomando ese tono de autoridad moral que había perfeccionado durante años de comités benéficos y obras de caridad que le permitían sentirse virtuosa mientras marginaba a la gente que consideraba inferior. Piensen en Lucía. No es saludable para una niña crecer viendo a su abuela en ese estado de deterioro emocional. Los niños necesitan ejemplos de fortaleza, no de debilidad. Mi deterioro emocional, mi debilidad, como si mi tristeza por la pérdida del amor de mi vida fuera una enfermedad contagiosa que podía infectar a mi nieta con melancolía inapropiada para su edad, como si la presencia de una mujer que lloraba por su esposo muerto fuera más dañina para el desarrollo infantil que crecer en un hogar donde los adultos conspiraban para deshacerse de familiares inconvenientes. Hay un lugar en Las Rosas, continuó Silvia, claramente habiendo investigado sus opciones con la eficiencia de alguien que había decidido que este problema tenía una solución definitiva. Residencia San Rafael. Muy exclusiva, muy bien cuidada. Tienen jardines preciosos, actividades para personas mayores, enfermeras las 24 horas. Bárbara estaría mucho mejor ahí. Residencia San Rafael. Había pasado por ese lugar durante mis caminatas solitarias por Las Rosas, cuando aún tenía energía para explorar el barrio donde ahora me sentía prisionera. Era un edificio moderno y aséptico, rodeado de jardines perfectamente cuidados, que parecían más destinados a impresionar a las familias visitantes que a proporcionar placer real a los residentes. A través de las ventanas, había visto ancianos sentados en sillas de ruedas mirando televisores que nadie había elegido, comiendo comidas que nadie había solicitado, viviendo vidas que otros habían diseñado para su conveniencia. ¿Y el costo?, preguntó Esteban con la practicidad de alguien que siempre calculaba el retorno de inversión de cada decisión emocional. 2.000 euros al mes, respondió Silvia como si fuera una ganga, como si 2.000 euros fueran calderilla para una familia que vivía de mis propiedades, pero que aparentemente consideraba que gastar esa cantidad en mi cuidado era un sacrificio notable. Pero piensen en la paz mental, en la tranquilidad de saber que está bien cuidada. Paz mental. Tranquilidad. 2.000 euros mensuales extraídos de las rentas que generaban las propiedades que León y yo habíamos comprado durmiendo en colchones en el suelo durante los primeros años de matrimonio, comiendo lentejas 5 días a la semana, ahorrando cada céntimo para construir un futuro que estos ingratos ahora consideraban su herencia anticipada. «Podríamos visitarla los domingos», sugirió Jimena, su voz adquiriendo el tono organizativo que usaba cuando planificaba eventos sociales. Llevarle flores,
pasar tiempo con ella. Sería como tener una abuela en un lugar especial donde está feliz y cuidada. Como tener una abuela. No como ser su madre, sino como tener acceso controlado a una versión domesticada y administrada de mí, visitadas dominicales que podían cancelarse si surgían planes más atractivos, una anciana de exhibición que podía ser mostrada a otros como evidencia de que cumplían con sus obligaciones filiales, sin tener que soportar las inconveniencias de la convivencia diaria. Me levanté de la cama con movimientos que trataron de ser silenciosos, pero que resultaron torpes debido a la artritis que había comenzado a atacar mis rodillas después de décadas de trabajo físico. Caminé hasta el pequeño armario donde guardaba mis pocas pertenencias personales, moviéndome en la oscuridad porque encender la luz podría alertarlos de que estaba despierta y escuchando conversaciones que no estaban destinadas a mis oídos. En el fondo del armario, envueltos en una bolsa de plástico para protegerlos de la humedad, estaban todos los documentos que León me había entregado durante sus últimos días. Escrituras de propiedades, certificados de acciones, testamentos notariados, poderes legales que me convertían en la única propietaria de un patrimonio que estos ingratos habían estado gastando como si fuera suyo por derecho divino. Mis dedos temblaron mientras tocaba los sobres sellados, sintiendo el peso del papel oficial que contenía verdades que podían cambiar todas las reglas del juego que se estaba jugando a mis expensas. León había sido meticuloso, previsor, protector hasta en la muerte. Cada documento tenía mi nombre como única beneficiaria. Cada propiedad estaba registrada bajo mi identidad legal. Cada cuenta bancaria requería mi firma para cualquier movimiento significativo. Durante 4 años, había permitido que Jimena manejara los aspectos prácticos de mis finanzas, porque ella entendía mejor esas cosas modernas, y porque yo no debía preocuparme por asuntos tan complicados a mi edad. Había firmado papeles sin leer, había aceptado explicaciones sin cuestionar, había confiado en que el amor familiar protegería mis intereses mejor que cualquier precaución legal. Pero el amor familiar, descubrí esa noche mientras sostenía las pruebas de mi verdadero poder económico, podía ser tan ilusorio como las promesas de respeto que habían acompañado mi mudanza a esta casa, donde ahora planeaban deshacerse de mí, como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba con la decoración renovada. Mañana, decidí mientras guardaba cuidadosamente los documentos en su escondite, sería el día en que Bárbara Mendoza dejaría de ser víctima de su propia generosidad. El viernes por la mañana, armada con los documentos que León había protegido con tanto cuidado, me dirigí al banco BBVA de la Gran Vía, donde habíamos abierto nuestra primera cuenta conjunta en 1985. El trayecto en metro desde Las Rosas me dio tiempo para organizar mis pensamientos y recordar quién había sido antes de convertirme en la sombra que había aceptado ser durante los últimos 4 años. Don Carlos Mendoza, el gerente de cuentas patrimoniales que había conocido a León desde los primeros años del taller, me recibió con esa mezcla de respeto profesional y afecto personal que reservaba para clientes que habían crecido junto con la institución. Sus manos, que mostraban las manchas de edad que compartíamos los que habíamos vivido lo suficiente para entender el valor real del tiempo, sostuvieron mis documentos con el cuidado que merecían décadas de relación comercial honesta. «Señora Bárbara», me dijo después de revisar cada papel, cada certificado, cada escritura con la meticulosidad de alguien que entendía las implicaciones legales de lo que tenía frente a él. «Quiero que entienda algo muy claramente. Usted es la propietaria única e indiscutible de un patrimonio que incluye 3 propiedades inmobiliarias en el centro de Madrid, participaciones en el taller de carpintería Herrera Mendoza y cuentas de inversión que generan aproximadamente 12.000 euros mensuales, en rentas e intereses. 12.000 euros mensuales. La cifra resonó en mi cabeza como el eco de una revelación divina. Mientras yo vivía con la pensión de viudedad que apenas alcanzaba para mis medicamentos y gastos personales básicos, mientras comía sobras y dormía en una habitación sin ventanas, mientras me trataban como una dependiente económica que debía agradecer cada migaja de consideración, mi propio dinero financiaba el estilo de vida que utilizaban para humillarme. ¿Quién ha estado gestionando estas cuentas?, pregunté,
aunque ya conocía la respuesta y temía confirmar la extensión de mi propia ingenuidad. Su hija, la señorita Jimena, tiene un poder notarial que usted firmó hace 3 años, explicó don Carlos, consultando su computadora con expresión cada vez más preocupada. Según nuestros registros, ella ha estado haciendo transferencias regulares para gastos del hogar, mantenimiento de propiedades y... Hizo una pausa significativa. Varios gastos que podríamos clasificar como personales o discrecionales. Gastos discrecionales. Las cenas de langosta, los vinos franceses, la ropa de marca, las vacaciones en destinos exóticos que Jimena documentaba en Instagram para impresionar a amigas que medían el éxito por la capacidad de consumir lujos innecesarios. Todo pagado con dinero que León había ganado levantándose a las 5 de la mañana durante 30 años. Dinero que yo había ayudado a ahorrar comprando en mercadillos y cocinando en casa en lugar de comer en restaurantes. Quiero revocar ese poder inmediatamente, dije, mi voz sonando más firme de lo que me había escuchado en años. Y quiero que se congelen todas las cuentas, hasta que yo pueda revisar cada movimiento que se ha hecho en mi nombre. Don Carlos asintió con la expresión de alguien que había presenciado demasiadas tragedias familiares, disfrazadas de gestión patrimonial. Por supuesto, señora. Le prepararé toda la documentación necesaria. Y si me permite sugerirle, sería conveniente que revisara muy cuidadosamente las transferencias de los últimos 2 años. Algunas de las cantidades son significativas. Significativas. Esa palabra elegante y bancaria para describir el saqueo sistemático de mis recursos por parte de personas que consideraban que mi edad me había vuelto demasiado estúpida para notar que estaba siendo robada con mi propio permiso. Regresé a casa con una carpeta llena de estados de cuenta que revelaban una historia de traición financiera que me quitó el aliento. Mientras caminaba desde la estación de cercanías hasta la casa, mis piernas temblaron no por la artritis o el cansancio, sino por la furia que había comenzado a arder en mi pecho como un fuego que había estado enterrado bajo cenizas de resignación durante demasiado tiempo. Esteban había comprado un BMW nuevo, utilizando una transferencia de 15.000 euros, para gastos de transporte familiar. Silvia había cargado a mi cuenta las reformas completas de su apartamento, 20.000 euros para renovar un lugar donde yo no era bienvenida. Jimena había pagado la matrícula del Colegio Privado Internacional de Lucía, 6.000 euros por trimestre, sin consultarme si yo consideraba que mi nieta necesitaba una educación que costara más que el salario anual de la mayoría de los españoles. Pero lo que más me dolió, lo que finalmente rompió la última fibra de mi paciencia maternal, fue descubrir que habían usado mi dinero para pagar las vacaciones familiares en las Maldivas del año pasado. Esas mismas vacaciones a las que yo no había sido invitada porque el viaje sería demasiado agotador para alguien de mi edad, pero que habían sido completamente financiadas con fondos extraídos de cuentas que llevaban mi nombre. Las fotografías de esas vacaciones adornaban la sala de estar. Marcos plateados que contenían imágenes de Jimena, Esteban y Lucía en playas de arena blanca, con sonrisas radiantes que habían sido compradas con mi dinero mientras yo me quedaba sola en casa, cuidando un jardín que ya no me permitían tocar, porque Silvia había contratado a un jardinero profesional que entendía mejor las necesidades de las plantas ornamentales. Esa noche, cuando llegué a casa con la evidencia de mi explotación económica cuidadosamente organizada en carpetas bancarias, encontré la casa en plena preparación para otra de las cenas elegantes que Silvia organizaba con frecuencia creciente. Carmen trabajaba en la cocina preparando aperitivos que requerían ingredientes más caros que mi presupuesto semanal de comida, mientras Jimena arreglaba flores que habían costado más que mis medicamentos mensuales. ¡Mamá!, exclamó Jimena al verme entrar, su rostro iluminándose con esa alegría performativa que había perfeccionado para ocasiones sociales. ¡Qué bueno que llegas! Tenemos invitados especiales esta noche. Los Fernández, ¿los recuerdas? Él tiene esa galería de arte en Salamanca. No los recordaba, y sabía que la pregunta era retórica. Los Fernández eran parte del círculo social que Silvia había estado cultivando cuidadosamente,
Personas cuya amistad proporcionaba acceso a niveles de sociedad madrileña que mi familia había decidido conquistar utilizando mi dinero como escalera social. Estarás más cómoda cenando en tu habitación esta noche, continuó Jimena sin esperar mi respuesta, sus manos ocupadas arreglando servilletas de lino que yo reconocí como parte del ajuar que había bordado durante mi embarazo de ella. Carmen te preparó una tortilla francesa, esa que tanto te gusta. Una tortilla francesa. Mientras ellos cenaban cordero lechal con vino Ribera del Duero que costaba 80 euros la botella, yo estaría en mi habitación sin ventanas comiendo huevos batidos, como una niña castigada que no merecía sentarse a la mesa con los adultos civilizados. No, dije, la palabra escapándose de mi boca antes de que mi mente tuviera tiempo de censuras o matizarla con las disculpas automáticas que había desarrollado durante años de evitar confrontaciones. No voy a cenar en mi habitación. Jimena me miró como si hubiera comenzado a hablar en un idioma extranjero. Sus cejas se alzaron con esa expresión de sorpresa que las personas desarrollan cuando alguien que siempre dice sí, de repente pronuncia un no, sin justificaciones ni explicaciones adicionales. ¿Perdón?, preguntó, su voz cargada de la confusión genuina de alguien que había llegado a considerar mi docilidad como una ley natural inmutable. Dije que no, repetí, esta vez con más firmeza, sintiendo como cada sílaba liberaba años de palabras no pronunciadas, de protestas silenciadas, de dignidad sacrificada en el altar de la armonía familiar falsa. No voy a cenar en mi habitación como si fuera un estorbo que debe ser escondido cuando llegan las visitas importantes. Ah, Silvia apareció desde el comedor como un general, respondiendo a una alarma de batalla. Su vestido de cóctel susurrando contra sus piernas mientras se dirigía hacia nosotras, con la expresión de alguien que había identificado una amenaza a su autoridad y estaba preparada para neutralizarla con la eficiencia que había perfeccionado durante décadas de control doméstico. Bárbara, me dijo con esa voz que había utilizado para disciplinar a Esteban durante 30 años de matrimonio. Entiendo que puedas sentirte un poco excluida, pero tienes que comprender que estas cenas tienen un propósito social muy específico. Son oportunidades de networking que requieren cierto tipo de conversación, cierto nivel de sofisticación, como si mi presencia fuera una mancha de vulgaridad que podía contaminar la elegancia artificial que había construido con mi propio dinero, como si mi edad y mi tristeza fueran enfermedades contagiosas que podían infectar a sus invitados con realidad incómoda. Además, continuó Silvia, acercándose hasta que pude oler su perfume caro mezclado con el aroma a ajo y hierbas que emanaba de la cocina. Piensa en Lucía. Estos eventos son educativos para ella. Necesita aprender a moverse en ciertos círculos sociales. ¿Y qué va a aprender viendo cómo tratan a su abuela como una sirventa?, pregunté, mis palabras saliendo con una claridad que me sorprendió a mí misma. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared del comedor. El mismo reloj que León había comprado para celebrar nuestro 10º aniversario de bodas, cuando aún creíamos que el tiempo era nuestro aliado y que los años solo nos traerían más razones para estar agradecidos. Jimena me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a su madre por primera vez en años. Silvia había retrocedido un paso, su compostura perfecta desarrollando las primeras grietas que había mostrado desde que había establecido su reino en mi casa. Y en ese momento de silencio cargado de verdades finalmente pronunciadas, supe que había cruzado una línea que no tenía regreso. Había dejado de ser la viuda dócil que aceptaba migajas de respeto a cambio de paz familiar artificial. Había comenzado a recordar quién era realmente. Los Fernández llegaron puntualmente a las 9, como correspondía a personas acostumbradas a que sus horarios fueran respetados religiosamente. Él, un hombre calvo de unos 50 años que llevaba gafas de diseñador italiano y traje que gritaba dinero en cada costura, se movía con esa seguridad que solo proporcionan décadas de tener razón por derecho económico. Ella, una mujer delgada que había luchado contra el paso del tiempo mediante cirugías que le habían dado una expresión de perpetua sorpresa, vestía un vestido negro que costaba más que el salario mensual de Carmen. «¡Fernando! ¡Cristina!»,
exclamó Silvia con el entusiasmo de una anfitriona que había esperado esta oportunidad durante semanas. ¡Qué alegría tenerlos en casa! Casa. Mi casa, aunque ella la reclamara con la posesividad de alguien que había olvidado convenientemente que dormía en camas ajenas y comía de platos heredados. Yo permanecí de pie en el umbral entre la cocina y el comedor, sosteniendo mi carpeta de documentos bancarios como un escudo contra las miradas que esperaba recibir cuando anunciara mi decisión de cenar con ellos. Mi vestido azul marino, el único presentable que tenía, comprado en rebajas en el Corte Inglés hace 5 años para el funeral de León, se sentía inadecuado comparado con la elegancia estudiada que exhibían las otras mujeres. «Y ella es Bárbara, la madre de Jimena», dijo Silvia cuando finalmente no tuvo más remedio que reconocer mi presencia. Su voz adoptando ese tono que se usa para presentar a empleadas domésticas o familiares que deben ser mencionados por cortesía, pero no necesariamente incluidos en conversaciones importantes. Fernando Fernández me extendió una mano húmeda y blanda, el tipo de saludo que se ofrece por obligación social más que por interés genuino. «Encantado», murmuró sin hacer contacto visual real, su atención ya dirigida hacia Esteban, quien representaba las verdaderas conexiones de negocios que había venido a cultivar. «Bárbara», me dijo Cristina, con esa sonrisa tensa que las mujeres de cierta clase social han perfeccionado para situaciones socialmente incómodas. «Silvia nos ha contado que vives aquí. Qué afortunada eres de tener una familia tan dedicada a cuidarte». Afortunada. La palabra se clavó en mi garganta como una espina infectada. Afortunada de ser tolerada en mi propia casa, afortunada de que me permitieran existir en los márgenes de una vida familiar financiada con mi propio patrimonio. Afortunada de recibir las sobras de consideración, mientras otros disfrutaban de banquetes comprados con mis décadas de sacrificio. «Sí», respondí, mi voz cargada de un significado que esperaba que solo yo pudiera detectar. «Muy afortunada de descubrir quién realmente cuida de quién en esta familia». La conversación siguió fluyendo alrededor de mí como agua alrededor de una piedra, ocasionalmente incluyéndome con preguntas superficiales sobre mi salud o comentarios condescendientes sobre lo bien conservada que me veía para mi edad. Pero principalmente fui tratada como parte del mobiliario, presente pero no participante, visible pero no escuchada. Mientras Carmen servía el primer plato, un carpaccio de pulpo que había requerido ingredientes especiales traídos desde la galería gourmet del Corte Inglés, yo permanecí sentada en el extremo de la mesa, en la silla que habían añadido claramente como una concesión de último momento a mi insistencia de participar en la cena. Fernando nos estaba contando sobre su nueva galería en el barrio de Salamanca, decía Esteban, cortando su pulpo con movimientos precisos mientras yo luchaba por identificar qué era exactamente lo que tenía en mi plato. «Representa a artistas internacionales muy exclusivos». «Sí», respondió Fernando, su voz adquiriendo la animación que reservaba para hablar de sus logros profesionales. «Acabamos de firmar con un escultor argentino que está revolucionando el arte contemporáneo. Sus piezas se venden por cifras de 6 dígitos. 6 dígitos. Cientos de miles de euros por objetos que la mayoría de la gente no podría distinguir de desperdicios industriales, mientras ancianas como yo vivían con pensiones que apenas cubrían medicamentos y comida básica. El mundo había perdido completamente la perspectiva sobre el valor real de las cosas. «Debe ser fascinante», comentó Silvia, su voz cargada de la admiración que reservaba para personas que habían alcanzado niveles de éxito que ella aspiraba a conquistar mediante asociación estratégica, moverte en círculos tan sofisticados. «Bueno», respondió Fernando con la modestia falsa de alguien acostumbrado a ser admirado, «es un mundo muy particular. Requiere cierto nivel de educación estética. No cualquiera puede apreciar realmente lo que representan estas obras. Educación estética. Como si la capacidad de pagar precios ridículos por objetos incomprensibles fuera evidencia de superioridad cultural, en lugar de testimonio de una sociedad que había perdido completamente el contacto con la realidad económica de la mayoría de sus ciudadanos». «Bárbara», me dijo Cristina de repente, dirigiéndose hacia mí con la atención repentina que se presta a mascotas que han estado demasiado silenciosas.
¿Tú también te interesas por el arte? La pregunta venía cargada de condescendencia, formulada con el tono que se usa para incluir superficialmente a personas que claramente no pertenecen a conversaciones serias. Era una invitación a humillarme voluntariamente, a demostrar mi falta de sofisticación cultural mediante una respuesta que confirmaría todas sus suposiciones sobre mi inferioridad intelectual. Sí, respondí, manteniendo mi voz tranquila a pesar de que mi corazón latía como un tambor de guerra. Me interesa mucho el arte de construir patrimonio trabajando 18 horas diarias durante 30 años. El arte de ahorrar cada céntimo para comprar propiedades cuando nadie más creía en su valor futuro. El arte de convertir un taller de barrio en un negocio que genera suficientes ingresos para mantener estilos de vida que sus creadores nunca se permitieron disfrutar. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el sonido de tenedores deteniéndose a medio camino hacia bocas que se habían abierto para masticar, pero que ahora permanecían suspendidas en el aire como instrumentos musicales abandonados en medio de una sinfonía. Fernando me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Sus ojos entrenados para evaluar objetos de valor, recalibrando su percepción de la anciana que había categorizado automáticamente como decoración doméstica, sin importancia económica. Es decir, continué, sintiendo como cada palabra liberaba años de resentimiento cuidadosamente contenido. Todas las propiedades que generan las rentas que pagan esta casa, este estilo de vida, estas cenas, están a mi nombre, solo a mi nombre. Jimena había palidecido hasta alcanzar el color exacto de la porcelana china sobre la que comía, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba procesar las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Esteban había dejado caer su tenedor, que resonó contra el plato con un sonido metálico que cortó el aire como una campana funeraria. Pero fue Silvia quien reaccionó primero, su compostura perfecta resquebrajándose lo suficiente para revelar el núcleo de acero que había estado oculto bajo décadas de cortesía calculada. «Bárbara», me dijo con una voz que intentaba mantener la dulzura pero que no podía ocultar completamente la amenaza subyacente. «Creo que estás un poco confundida. Todos sabemos que León dejó todo organizado para que la familia pudiera manejar las cosas apropiadamente». «¡Guau! León dejó todo organizado para que yo pudiera manejar las cosas apropiadamente», repliqué, abriendo mi carpeta y extrayendo los documentos que había organizado cuidadosamente durante mi visita al banco. «Y tengo aquí toda la documentación legal que lo demuestra». Desplegué las escrituras sobre la mesa, entre los platos de carpaccio y las copas de vino, transformando el elegante escenario social en una sala de conferencias improvisada donde se estaban revelando verdades que habían sido cuidadosamente ocultas durante años. «Estas son las escrituras de las 3 propiedades del centro de Madrid», anuncié, señalando documentos que Fernando reconoció inmediatamente como auténticos, su experiencia en transacciones de arte habiendo desarrollado su capacidad para identificar documentación legal genuina. «Este es el certificado de propiedad del taller. Y estos son los estados de cuenta que muestran exactamente cómo se ha estado gastando dinero durante los últimos 2 años. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, reconociendo instintivamente que habían sido involucrados en una confrontación familiar que excedía los límites de lo que consideraban entretenimiento social apropiado. La cena elegante se había transformado en un campo de batalla doméstico, donde secretos familiares explosivos estaban siendo detonados sobre platos de porcelana y mantelería de lino. «Creo que deberíamos irnos», murmuró Cristina, comenzando a levantarse de su silla con movimientos cautelosos, como si estuviera en presencia de un animal salvaje que podría atacar si se sintiera acorralado. «No», dije con una firmeza que resonó por toda la habitación como un decreto real. «Quédense. Es importante que vean esto. Que sepan exactamente quién ha estado financiando este estilo de vida que tanto admiran. Y por primera vez en 4 años, sentí el poder real de ser propietaria de mi propia vida». Los Fernández se marcharon esa noche con la prisa de personas que habían presenciado el derrumbe de una fachada social y no querían verse asociados con los escombros. Sus despedidas fueron breves, corteses,
cargadas del tipo de incomodidad que surge cuando la gente descubre que las apariencias que admiraban estaban construidas sobre cimientos de engaño y manipulación familiar. Ha sido muy interesante, murmuró Fernando mientras Esteban los acompañaba hacia la puerta, su voz cargada del tipo de diplomacia que utilizaba cuando necesitaba retirarse de situaciones de negocios que habían resultado más complicadas de lo esperado. Cristina ni siquiera fingió cortesía. Simplemente asintió y caminó hacia su Mercedes con la rigidez de alguien que había sido contaminada por realidades domésticas demasiado crudas para su digestión social refinada. El sonido de la puerta cerrándose resonó por toda la casa como el disparo que marca el inicio de una guerra que había estado gestándose durante años. En el comedor, rodeada por los restos de una cena que había costado más que mi pensión mensual, mi familia me enfrentó con expresiones que oscilaban entre el shock, la indignación y algo que podría haber sido respeto si no hubiera estado tan contaminado por resentimiento. Silvia fue la primera en recuperar su compostura, sus años de experiencia controlando crisis domésticas permitiéndole reorganizar sus defensas con la velocidad de un general experimentado. «Bárbara», me dijo, su voz adoptando el tono de autoridad maternal que había utilizado durante décadas para disciplinar a hijos y nueras que se salían de línea. «Entiendo que puedas sentirte un poco olvidada últimamente, pero esta exhibición de esta noche ha sido completamente inapropiada». «¿Inapropiada?», repetí, saboreando la palabra como si fuera un vino que hubiera estado envejeciendo durante años y finalmente había alcanzado el punto perfecto de maduración. «¿Inapropiada para quién? ¿Para ustedes que han estado gastando mi dinero sin mi conocimiento? ¿O para los invitados que han estado admirando un estilo de vida construido con patrimonio ajeno?» Jimena se levantó de su silla con movimientos bruscos, sus manos temblando mientras intentaba recoger los platos con la actividad nerviosa de alguien que necesitaba mantener las manos ocupadas para evitar enfrentar realidades demasiado grandes para procesar de inmediato. «Mamá, creo que estás exagerando. Nosotros nunca... Quiero decir, todo lo que hemos hecho ha sido por el bien de la familia». «¿Por el bien de qué familia?», pregunté, extendiendo sobre la mesa más documentos bancarios, estados de cuenta que mostraban transferencias por montos que ellos habían considerado lo suficientemente pequeños como para pasar desapercibidos, pero que sumados constituían el saqueo sistemático de mis recursos. ¿La familia que me esconde en la cocina cuando llegan invitados? ¿La familia que usa mi dinero para vacaciones a las que no soy invitada? ¿La familia que planea internarme en una residencia para poder manejar libremente las propiedades que León me dejó específicamente a mí? El último comentario golpeó como una bomba en territorio enemigo. Jimena se quedó inmóvil, un plato de porcelana suspendido en sus manos como evidencia de culpabilidad sorprendida en flagrante delito. Esteban se frotó la frente con el gesto que había desarrollado cuando se enfrentaba a problemas que no podía resolver mediante encanto personal o manipulación social. «¿Cómo supiste?», comenzó a preguntar Silvia, pero se detuvo al darse cuenta de que la pregunta constituía una confesión de culpabilidad que no había tenido intención de ofrecer. «¿Cómo supe que planean declararme incapaz para apoderarse legalmente de mi patrimonio?», terminé la frase por ella, disfrutando de la expresión de pánico que cruzó por su rostro perfectamente maquillado, porque a pesar de lo que ustedes creen, no soy una anciana senil que puede ser manipulada indefinidamente. Y porque las paredes de esta casa no son tan gruesas como ustedes imaginan». Carmen apareció en el umbral del comedor, claramente atraída por el sonido de voces elevadas que sugería que la cena elegante había tomado un rumbo inesperado. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento, y en esa mirada intercambiamos la comprensión silenciosa de dos mujeres que habían aprendido a reconocer la injusticia, incluso cuando venía disfrazada de cuidado familiar. «Carmen», dije sin apartar la mirada de Silvia, ¿podrías traerme el teléfono? Necesito hacer una llamada». «¿O a quién vas a llamar?», preguntó Jimena, su voz adquiriendo un tono de alarma que había estado ausente durante años de conversaciones donde mi opinión había sido ignorada sistemáticamente. «A don Carlos, del banco», respondí, sintiendo cómo cada palabra caía en el silencio del comedor, como piedras arrojadas a un estanque tranquilo.
creando ondas que se expandían hacia todas las direcciones. Para informarle que revoco todos los poderes notariales que firmé, y que a partir de mañana, cualquier movimiento en mis cuentas requerirá mi presencia personal y mi firma en las oficinas del banco. Esteban se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó, amenazando con caer sobre el parquet que León había instalado personalmente durante uno de los primeros años del taller, cuando aún no podíamos permitirnos contratar profesionales para trabajos que él podía hacer con sus propias manos. «Espera un momento», dijo, su voz adoptando el tono de autoridad que utilizaba en reuniones de negocios cuando necesitaba tomar control de conversaciones que se dirigían en direcciones inconvenientes. «Creo que todos estamos un poco alterados. ¿Por qué no hablamos de esto mañana, cuando tengamos las ideas más claras?» «Mis ideas están perfectamente claras», repliqué, manteniendo mi voz tranquila a pesar de que mi corazón latía con la fuerza de alguien que finalmente había encontrado el coraje de defenderse después de años de aceptar tratamiento que ningún ser humano debería tolerar. «Durante 4 años, he permitido que ustedes manejen mi vida como si fuera una menor de edad incompetente. He comido sobras mientras ustedes banqueteaban. He dormido en una habitación sin ventanas mientras ustedes disfrutaban de espacios que construí con mi trabajo. He sido tratada como una invitada incómoda en mi propia casa. Pero nosotros te hemos cuidado», protestó Jimena, sus ojos llenándose de lágrimas que no sabía si eran de culpa, miedo o simple frustración por ver que su estrategia de control se desmoronaba frente a sus ojos. «Te hemos dado un hogar. Me han dado migajas de mi propio pan», respondí, levantándome de la mesa con una dignidad que había olvidado que poseía. «Y ahora van a aprender lo que sucede cuando la propietaria real decide recuperar el control de su propia vida». Silvia se irguió en su silla, su postura adquiriendo la rigidez de alguien que había identificado una amenaza existencial a su modo de vida cuidadosamente construido. «No puedes estar hablando en serio», me dijo, su voz perdiendo finalmente la dulzura artificial que había mantenido durante años de manipulación elegante. «¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? A tu edad, sola, sin nadie que te cuide». «A mi edad», interrumpí, saboreando la oportunidad de devolver cada una de las condescendencias que había soportado durante años de ser tratada como una carga cognitiva. «Tengo la experiencia suficiente para reconocer cuando estoy siendo utilizada. Y tengo los recursos económicos suficientes para vivir exactamente como yo decida vivir». Caminé hacia mi habitación, con pasos que resonaron contra el suelo como declaraciones de independencia. Cada pisada sobre el parquet que León había instalado, recordándome que esta casa había sido construida con amor real, no con la ambición social que ahora la contaminaba. En la privacidad de mi habitación claustrofóbica, saqué una maleta que había estado guardada en el fondo del armario desde mi mudanza a esta casa que había resultado ser una prisión dorada. Comencé a doblar mis pocas pertenencias con movimientos deliberados, cada prenda colocada en su lugar representando una decisión consciente de recuperar el control de mi destino. La fotografía de León y yo en nuestro 20º aniversario fue lo último que empaqué, envuelta cuidadosamente en el pañuelo de seda que él me había regalado durante nuestra luna de miel en San Sebastián, cuando éramos jóvenes y pobres, pero ricos en sueños compartidos y respeto mutuo. Desde el comedor llegaban voces elevadas, conversaciones urgentes en susurros que ocasionalmente escalaban a discusiones abiertas sobre estrategias y opciones que yo ya no podía escuchar claramente, pero cuyo tono desesperado me confirmaba que mi revelación había creado exactamente el tipo de crisis que habían estado tratando de evitar. Por primera vez en 4 años, me acosté esa noche con una sonrisa en los labios. No de felicidad, todavía faltaba mucho camino para llegar hasta ahí, sino de satisfacción profunda que viene de finalmente haber dicho verdades que habían estado ardiendo en mi pecho durante demasiado tiempo. Mañana comenzaría el primer día del resto de mi vida. El primer día en que Bárbara Mendoza volvería a ser la protagonista de su propia historia. El primer día en que descubrirían que habían estado jugando ajedrez con la reina equivocada. A las 6 de la mañana del día siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas del comedor, ya tenía mi maleta junto a la puerta principal y mi carpeta de documentos legales bajo el brazo. No había dormido,
pero tampoco me sentía cansada. Era como si 4 años de agotamiento emocional hubieran sido reemplazados por una energía que no reconocía en mí misma, una claridad mental que me hacía sentir más despierta de lo que había estado desde la muerte de León. El sonido de mis pasos en la escalera despertó a toda la casa. Primero apareció Jimena, con el cabello desordenado y una bata de seda que yo había apagado sin saberlo. Sus ojos hinchados por una noche de insomnio, que probablemente había pasado calculando las implicaciones económicas de mi rebeldía. Detrás de ella venía Esteban, completamente vestido a pesar de la hora temprana, lo que sugería que tampoco había dormido mucho después de la explosión de la noche anterior. «Mamá, ¿a dónde vas?», preguntó Jimena, su voz cargada de una desesperación que no había mostrado en años, ni siquiera durante los peores momentos de su divorcio anterior, cuando había aparecido en mi puerta con Lucía bebé y las maletas llenas de ropa arrugada y sueños rotos. «A recuperar mi vida», respondí simplemente, ajustando el asa de mi maleta con movimientos deliberados que comunicaban más determinación de la que había mostrado en décadas. Silvia descendió por la escalera como una reina destronada, su bata de satén azul navegando a su alrededor mientras evaluaba la situación con la mirada calculadora de alguien que había identificado una crisis que requería gestión inmediata y estratégica. «Bárbara», me dijo, su voz recuperando esa dulzura venenosa que había perfeccionado durante años de manipulación exitosa. «Sé que anoche todos nos alteramos un poco, pero tienes que entender que todo lo que hemos hecho ha sido pensando en tu bienestar. Una mujer de tu edad no debería preocuparse por cuestiones financieras tan complejas». «Una mujer de mi edad», repliqué, cargando cada palabra con el peso de la indignación acumulada durante años de condescendencia disfrazada de cuidado, «es lo suficientemente adulta para decidir si quiere seguir financiando el estilo de vida de gente que la trata como un estorbo». «Pero nosotros no te tratamos como un estorbo», protestó Jimena, acercándose hacia mí con esos movimientos desesperados que había visto en clientes del banco cuando se daban cuenta de que sus solicitudes de préstamo habían sido rechazadas. «Te queremos. Eres parte de esta familia». «Soy parte de esta familia», confirmé, abriendo la puerta principal para que el aire frío de la mañana entrara y mezclara el aroma de libertad con el ambiente cargado de la casa. «Cuando pago las cuentas, cuando financio las vacaciones, cuando mis propiedades generan las rentas que mantienen este estilo de vida. Pero cuando se trata de respeto, de consideración, de ser tratada como un ser humano con dignidad, entonces de repente soy demasiado vieja, demasiado frágil, demasiado inconveniente para ser incluida». El taxi que había llamado desde mi habitación durante las primeras horas de la madrugada se detuvo frente a la casa con la puntualidad profesional que había solicitado. El conductor, un hombre mayor que me recordó a León en sus últimos años, salió para ayudarme con la maleta con una cortesía que contrastaba dolorosamente con el tratamiento que había recibido de mi propia familia. «Espera», gritó Esteban, saliendo descalzo hacia el jardín delantero sin preocuparse por los vecinos que podrían estar observando desde sus ventanas esta escena doméstica que revelaba grietas en la fachada de perfección familiar que tanto se había esforzado por mantener. «No puedes irte así. Tenemos que hablar de esto como adultos». «Como adultos», repetí, subiendo al taxi con una dignidad que había creído perdida para siempre. «Como el adulto que fui cuando trabajé durante 30 años para construir el patrimonio que ustedes han estado dilapidando. Como el adulto que fui cuando cuidé a León durante su enfermedad sin ayuda de nadie. Como el adulto que he sido siempre, excepto en esta casa donde me convencieron de que había perdido esa capacidad por el simple hecho de cumplir 60 años. El taxi se alejó mientras Jimena corría detrás por unos metros, sus pantuflas de pelo resbalando sobre el asfalto húmedo, gritando promesas y disculpas que llegaban amortiguadas por el cristal de la ventanilla. La vi en el espejo lateral, de pie en medio de la calle con los brazos extendidos hacia un vehículo que ya había decidido su destino, su figura volviéndose cada vez más pequeña, hasta desaparecer completamente cuando doblamos la esquina hacia la estación. El hotel Westin Palace, en la Plaza de las Cortes,
Me recibió con el tipo de elegancia que había admirado desde lejos durante décadas, sin imaginar que algún día podría permitírmela. El vestíbulo, con sus columnas de mármol y su cúpula de cristal que filtraba la luz matutina como una catedral secular, me rodeó con una sensación de lujo que se sentía merecido en lugar de culposo. «Buenos días, señora», me dijo la recepcionista, una joven elegante que me trató con el respeto profesional que se otorga a huéspedes que pueden pagar tarifas de 200 euros por noche sin parpadear. «¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito una habitación», dije, mi voz sonando más segura de lo que me había escuchado en años. «Algo con vista a la plaza. Algo con ventanas grandes». Ventanas grandes. Después de años de dormir en una habitación que parecía diseñada para hacer que sus ocupantes olvidaran que existía un mundo exterior, el lujo de tener luz natural se sentía como la primera necesidad básica que me concedía a mí misma en décadas. La habitación era todo lo que mi habitación en casa de Jimena no era. Espaciosa, luminosa, decorada con el tipo de elegancia discreta que sugiere calidad real en lugar de ostentación desesperada. Las ventanas se extendían desde el suelo hasta el techo, enmarcando una vista de Madrid que incluía el Palacio Real en la distancia, el mismo palacio que León y yo habíamos visitado durante nuestro noviazgo, cuando éramos demasiado pobres para pagar las entradas, pero demasiado enamorados para que eso importara. Me senté en el sillón junto a la ventana, sosteniendo una taza de café que había pedido al servicio de habitaciones. Café real, fuerte y negro, como me gustaba a mí, y no como otros habían decidido que debía gustarme según mi edad y mi supuesta fragilidad digestiva. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Primero Jimena, luego Esteban, después Silvia, cada uno dejando mensajes que escalaban desde súplicas hasta amenazas, desde promesas de cambio hasta advertencias sobre las consecuencias de mis decisiones irracionales. «Mamá, por favor, vuelve a casa», decía la voz de Jimena en uno de los mensajes, distorsionada por sollozos que sonaban genuinos, pero que llegaban demasiado tarde para reparar años de desprecio acumulado. «Podemos arreglar esto. Podemos hablar. Te prometo que las cosas van a cambiar». Promesas. La misma moneda falsa que había estado aceptando durante años, esperando que algún día se materializaran en respeto real, en consideración auténtica, en el tipo de amor familiar que no requiere demostraciones de poder económico para manifestarse. Esteban era más directo en su enfoque, como correspondía a alguien entrenado en negociaciones donde las emociones eran vistas como debilidades que debían ser explotadas o neutralizadas. «Bárbara, entiendo que te sientes herida, pero tienes que pensar en Lucía. ¿Qué tipo de mensaje le estás enviando con esta reacción? Los niños necesitan estabilidad, no drama familiar. Drama familiar». Mi defensa de mi propia dignidad había sido reducida a drama familiar, como si exigir respeto básico fuera una excentricidad inapropiada de una mujer que había perdido perspectiva sobre su lugar en el orden natural de las cosas. Pero fue Silvia quien reveló sus verdaderas intenciones con una claridad que hasta entonces había mantenido oculta bajo capas de cortesía calculada. Su mensaje, dejado a las 2 de la tarde cuando probablemente había agotado estrategias más sutiles, eliminaba cualquier pretensión de afecto familiar genuino. «Bárbara», decía su voz en el mensaje, cada palabra pronunciada con la precisión de alguien que había decidido que la diplomacia había fracasado y era momento de revelar las cartas que había estado guardando. «Espero que entiendas que si continúas con esta actitud destructiva, nos veremos obligados a tomar medidas legales para proteger los intereses de Lucía». Una abuela que abandona a su familia por caprichos emocionales no puede ser considerada un ejemplo apropiado para una menor. Medidas legales. Proteger los intereses de Lucía. Las amenazas ahora venían envueltas en preocupación por el bienestar infantil, como si mi nieta estuviera en peligro por tener una abuela que había decidido dejar de tolerar humillaciones sistemáticas. Esa tarde, paseé por el Retiro como no había podido hacer en años, cuando cada paso fuera de la casa requería explicaciones y horarios de regreso que me hacían sentir como una adolescente rebelde en lugar de una mujer adulta con derecho a moverse libremente por su propia ciudad.
El parque estaba lleno de vida de miércoles por la tarde. Madres empujando carritos de bebé por senderos sombreados, ancianos jugando ajedrez en bancos que conocían desde décadas atrás, turistas fotografiando estatuas que habían sobrevivido guerras y revoluciones y cambios de gobierno sin perder su dignidad esencial. Me senté junto al estanque donde León y yo solíamos traer a Jimena cuando era pequeña, para alimentar a los patos con pedazos de pan que sobraban de nuestros desayunos. Recordé cómo Jimena reía cuando los patos luchaban por conseguir las migajas más grandes, cómo me abrazaba cuando uno de los patitos más pequeños se acercaba tímidamente a comer de su mano. ¿Cuándo había comenzado mi hija a verme como uno de esos patitos pequeños, dependiente de las migajas que otros decidían ofrecerme? ¿Cuándo había aprendido a valorar más la aprobación de Silvia que el amor de la mujer que la había criado sola durante los primeros años de su vida? Mientras León trabajaba 18 horas diarias para construir el futuro que ella ahora disfrutaba sin gratitud, esa noche, en la tranquilidad de mi habitación de hotel, con las luces de Madrid extendiéndose hasta el horizonte como promesas de posibilidades que había olvidado que existían, tomé la decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la de todas las personas que habían apostado a que mi bondad era indistinguible de mi estupidez. Marqué el número de don Carlos en el banco. Aunque sabía que era tarde y que probablemente estaba cenando con su familia en una mesa donde nadie tenía que comer sobras, por ser demasiado viejo para merecer consideración real. «Don Carlos», dije cuando contestó, mi voz cargada de una determinación que me sorprendió incluso a mí. «Mañana quiero que congele todas las cuentas. Todas. Y quiero una auditoría completa de cada transferencia realizada en los últimos 4 años». «Por supuesto, señora Bárbara», respondió sin cuestionar mis instrucciones. Su experiencia bancaria habiendo desarrollado su capacidad para reconocer cuando una cliente había tomado decisiones definitivas que no requerían consejo o moderación. «¿Hay algo más que necesite?» «Sí», dije, mirando por la ventana hacia una ciudad que de repente se sentía llena de posibilidades en lugar de amenazas. «Quiero que mañana mismo me presente las opciones para recuperar la administración directa de todas mis propiedades. Es hora de que Bárbara Mendoza vuelva a ser la dueña de su propia vida». 6 meses después, estoy sentada en el balcón de mi nuevo apartamento en Malasaña, en un edificio del siglo XIX, que restauré personalmente después de comprarlo con dinero que finalmente pude gastar según mis propios deseos. Las paredes de ladrillo rojo original contrastan con muebles que elegí por comodidad y belleza, no por impresionar a nadie. Cada habitación tiene ventanas enormes que dejan entrar la luz dorada de Madrid, esa luz que había olvidado que existía durante mis años de exilio en habitaciones sin alma. La auditoría bancaria reveló una realidad que superó incluso mis peores sospechas. Durante 4 años, habían extraído de mis cuentas más de 200.000 euros en gastos familiares, que incluían desde la hipoteca de un apartamento en Marbella que Silvia había comprado para la familia, hasta las clases de equitación de Lucía en un club exclusivo de Las Rosas, donde la mensualidad costaba más que el salario de una profesora. Jimena había llorado durante la reunión en el despacho del abogado, sus lágrimas mezclándose con súplicas que alternaban entre la culpa genuina y el pánico financiero de alguien que se había acostumbrado a vivir muy por encima de sus posibilidades reales. «Mamá, nunca quisimos hacerte daño», había repetido una y otra vez, como si la repetición pudiera transformar años de desprecio calculado en malentendidos inocentes. Pero las cifras no mentían. Los recibos no podían ser reinterpretados. Las transferencias habían sido demasiado regulares, demasiado específicas, demasiado bien planeadas para ser resultado de confusión o buenas intenciones mal ejecutadas. Silvia había intentado una estrategia diferente, apelando a mi sentido de responsabilidad familiar con el tipo de chantaje emocional que había perfeccionado durante décadas de conseguir lo que quería mediante la manipulación de culpas ajenas. «Piensa en Lucía», me había dicho durante esa reunión, sus ojos secos pero su voz cargada de dramatismo calculado. Una niña de 6 años no puede entender por qué su abuela de repente decidió destruir la estabilidad de su familia. «Lucía», había respondido yo,
manteniendo mi voz tranquila a pesar de que hablar de mi nieta aún me provocaba dolor físico en el pecho. Aprenderá que las mujeres mayores merecen respeto, no lástima. Aprenderá que el amor familiar genuino no depende de transacciones económicas. Y aprenderá que su abuela tuvo la fuerza suficiente para defenderse cuando fue necesario. Ahora, mientras observo el atardecer madrileño desde mi balcón, en mi apartamento, pagado con mi dinero, puedo reconocer que esa decisión fue la más difícil y la más necesaria de mi vida. Recuperar mi dignidad requirió renunciar temporalmente a la única conexión familiar que me quedaba, apostar a que Lucía algún día entendería que su abuela había elegido el respeto propio por encima de la comodidad familiar falsa. El taller de León, que recuperé completamente después de descubrir que Esteban lo había estado usando como garantía para préstamos personales que no tenía capacidad de devolver, ahora es dirigido por artesanos que entienden el valor del trabajo manual y que tratan cada proyecto como León habría querido, con respeto por la madera, por el cliente y por la tradición que transforma materiales simples en objetos que duran generaciones. Las propiedades del centro de Madrid, que habían estado generando rentas que otros gastaban en lujos que León y yo nunca nos permitimos, ahora financian mi nueva vida y un proyecto que me llena de propósito como no había sentido en años. Un centro de apoyo para mujeres mayores que han sido abandonadas o maltratadas por sus propias familias. Casa Bárbara abrió sus puertas hace 3 meses en un edificio renovado del barrio de Lavapiés, donde mujeres como yo pueden encontrar no solo refugio físico, sino el tipo de comunidad que reconoce que la edad es experiencia, no disminución. Aquí, las mujeres de 60, 70, 80 años comen en mesas donde sus opiniones son buscadas, no toleradas. Duermen en habitaciones con ventanas que se abren hacia jardines que ellas mismas cultivan. Toman decisiones sobre sus propias vidas, sin necesidad de pedir permiso a hijos que las ven como cargas, en lugar de como tesoros vivientes. Carmen se convirtió en la coordinadora del centro, su experiencia cuidando familias ajenas, transformada en sabiduría para ayudar a mujeres que habían perdido su lugar en familias propias. Señora Bárbara, me dijo durante nuestro primer día de operaciones, creo que usted ha convertido su dolor en medicina para otras personas. Medicina para otras personas. Tal vez esa había sido siempre mi vocación real. No ser la matriarca invisible de una familia que me había reducido a fuente de financiamiento silencioso, sino ser la fundadora de una comunidad donde el valor de una mujer no disminuye con los años, sino que se concentra como vino que mejora con el tiempo. La reconciliación con Jimena llegó de manera inesperada. 3 meses después de mi partida, cuando apareció en la puerta de Casa Bárbara con Lucía de la mano y lágrimas en los ojos que esta vez reconocí como genuinas. Su matrimonio con Esteban había terminado cuando él descubrió que su estilo de vida había dependido completamente de recursos que ya no podía acceder, y que su suegra había sido más inteligente y más fuerte de lo que había calculado. «Mamá», me dijo, su voz quebrada por una humildad que había tardado demasiado en llegar pero que sonaba auténtica por primera vez en años. «Vine a pedirte perdón y a preguntarte si puedes enseñarme a ser la mitad de fuerte que eres tú». Lucía se acercó a mí con esa cautela que los niños desarrollan cuando los adultos han estado comportándose de maneras impredecibles, pero sus ojos brillaban con el reconocimiento de alguien que había estado esperando este momento sin saber que lo esperaba. «Abuela», me dijo, su vocecita cargada de una seriedad que contrastaba con su edad. «Mamá dice que eres muy valiente. ¿Puedes enseñarme a ser valiente como tú?» La abracé con una fuerza que había estado reservando durante meses, inhalando el aroma de su cabello que me recordaba a Jimena cuando era pequeña, cuando el mundo era más simple y el amor familiar no requería auditorías bancarias para verificar su autenticidad. «La valentía», le dije, sosteniéndola contra mi pecho mientras observaba a las otras mujeres del centro preparar la cena en una cocina donde todas las opiniones eran valoradas y todas las manos eran útiles. No significa no tener miedo. Significa decidir que tu dignidad es más importante que tu comodidad.
Ahora, mientras el sol se pone sobre Madrid y las luces de la ciudad comienzan a encenderse como estrellas terrestres, puedo afirmar con certeza absoluta que los últimos 6 meses han sido los más duros y los más gratificantes de mis 62 años de vida. Perdí una familia que me había reducido a transacción económica, pero gané una comunidad que celebra mi experiencia. Perdí la seguridad falsa de ser cuidada por otros, pero recuperé la libertad real de cuidarme a mí misma según mis propios términos. Perdí la comodidad de evitar conflictos, pero gané la paz que viene de saber que nunca más permitiré que nadie me trate como si mi valor hubiera expirado junto con mi juventud. León tenía razón, como siempre. Había dejado todo organizado para que yo nunca tuviera que depender de nadie, para que siempre tuviera mi lugar en el mundo. Solo necesité 4 años de humillación sistemática para encontrar el coraje de reclamar ese lugar que había sido mío desde el principio. La lasaña de microondas que me sirvieron mientras otros brindaban con langosta se convirtió en el último plato de humillación que acepté en mi vida, porque descubrí que cuando una mujer de 60 años decide dejar de pedir permiso para existir, el mundo entero se reorganiza para acomodar su nueva realidad. Y ahora, cada vez que me siento a mi propia mesa, en mi propia casa, comiendo comida que elegí y preparé según mis propios gustos, brindo en silencio por León, por las mujeres de Casa Bárbara, y por la versión de mí misma que fue lo suficientemente valiente para preferir la soledad digna por encima de la compañía humillante. Porque al final, la langosta que otros comían con mi dinero nunca supo tan bien como la libertad que recuperé cuando decidí ser la dueña de mi propio destino. ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.